hermanos, la iglesia ha entrado a una etapa final. ¿Cuántos creen eso? Una etapa en donde la palabra del Señor y el Espíritu de Dios nos está dando testimonio de que tenemos que purificar nuestra alma, que tenemos que vestirnos adentro, la vestidura de adentro, espirituales, tienen que estar blancas. No es una cosa imposible, hermano. En este tiempo han venido más dificultades que nunca antes se ha visto en la vida de cada creyente, hermano. Tiempos difíciles han venido para muchos. Hogares que se han destruido, hijos a veces en la cárcel o en las drogas, en los vicios, madres que lloran, padres que no saben qué hacer. Muchas cosas han sido removidas en muchos hogares, hermano. No solamente hemos visto cambios en la economía del mundo entero, una crisis financiera mundial, sino ha habido también cambios y crisis en cada hogar de cada pueblo de la tierra. La droga hizo sus estragos por muchos años. Ha habido hogares destruidos totalmente a través de la droga, hermano, de los vicios, del alcohol, de tantas cosas. La promiscuidad y todo lo que usted ve y toca tiene algo que ver con el sexo, pero un sexo ilícito que no lo preparó Dios para el hombre. Hoy en día se ha hecho tan y tan popular todas estas cosas que donde usted quiera que vaya, cuando usted ve la televisión, una película o una propaganda, si tan solo quiera, una publicidad, está inmiscuido el sexo, la lascivia y la lujuria. Espíritus inmundos de las tinieblas han sido enviados para hacer caer a los hijos de Dios. Hoy en día tomamos tan a la ligera el matrimonio que algunos jóvenes ni siquiera se quieren casar. Quieren vivir en unión libre porque dice que así es mejor. Yo no creo que sea mejor algo que no hizo el Señor. Dios instituyó el matrimonio. Y si Él lo hizo, es porque es algo bueno. Cuando usted tiene sexo fuera del matrimonio, usted está en grandes problemas. Hoy en día no se escucha tanto hablar sobre el adulterio y la fornicación dentro de los templos, hermano. A veces los ministros de Dios piensan que si hablan de este tema se van a quedar con la mitad de la iglesia. Pero, hermano, Dios viene a buscar una iglesia santa. Si no predicamos el evangelio tal y como fue escrito, ¿qué es lo que viene a buscar el Señor? Y aquellos que tenemos que anunciarlo, ¿qué vamos a dar cuenta delante del Señor? ¿Qué le vamos a decir cuando el Señor nos pida cuenta y nos diga, ¿por qué no predicaste mi palabra completa? Porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso, hermano. Nos acomodamos con el hombre. Queremos quedar bien con el hombre y no con Dios. Y como Dios no lo escuchamos ni nos puede responder, pues no nos importa lo que piense. Pero ¿sabe qué? Estamos en un error. Quien más nos debería importar es agradar a Dios y no a los hombres. Es muy difícil que una persona que quiera agradar a Dios le pueda agradar a los hombres también. ¿Verdad? Es muy difícil, hermano. He estado trabajando en la radio por casi, con algunos intervalos de viajes que he hecho. Algunos intervalos ha habido, pero casi 4 meses, yo calculo, desde diciembre. Después estuve fuera en enero, volví. He estado trabajando, predicando, tratando de traer la palabra que el Señor me dijo que tenía que traer a esta ciudad, en obediencia a Él. Y quiero decirle algo que fue una experiencia tan importante para mí. Cuando llegué a la parte donde tenía que hablar sobre el espíritu de religiosidad y los estragos que está haciendo en las iglesias hoy en día,
Sentí una resistencia total de la fuerza de las tinieblas en esos días, hermano. Tanto así que tenía que, antes de empezar el programa, entrar en intercesión. Y doy gracias a Dios que en el horario que estoy no hay nadie en la radio, así que yo estaba en batalla, hermana, para poder predicar la palabra, porque se sentía la resistencia de los espíritus inmundos que están trabajando dentro de la iglesia, no fuera, dentro. Yo los podía percibir espiritualmente y tenía que ponerme a interceder en el espíritu, hermano, para poder dar la programación y el mensaje. Dios me mostró cómo el enemigo se resistía a escuchar esa palabra. Fue algo tan tremendo que solamente tres partes vi sobre ese estudio de cómo trabaja el espíritu de religiosidad en la iglesia. No pude dar el estudio completo. Y para yo salirme para confirmación de lo que yo estaba sintiendo en el espíritu, hice una pequeña, ¿cómo se dice?, encuesta. Y les dije a los hermanos, yo quiero hacer una pequeña encuesta hoy en la radio. Aquellos que quieren saber más sobre el espíritu de religiosidad y cómo se mueve en nuestras vidas, llámeme y dígamelo. Una sola persona me llamó, hermano. Uno. Para que usted vea cómo el Espíritu Santo me confirmó la resistencia tremenda que estos demonios están haciendo en los cristianos. Estamos hablando de lo que está trabajando dentro de la iglesia, no fuera. Sabemos que afuera hay un montón de religiosos, ¿verdad? Pero acuérdese que cuando Jesús caminó sobre esta tierra, con los que tuvo más problemas no fue con los mundanos, sino con los religiosos de su tiempo, que eran los fariseos y los saduceos. Con ellos fue cuando tuvo el Señor más problemas. Cuando un día el Señor me habló de rapacidad. Yo había leído sobre rapacidad, sobre todo cuando usted lee la parte de los fariseos. Estaban llenos de odio, dice la palabra, y de rapacidad. Y yo dije, rapacidad. Y empecé a buscar los diccionarios. Quería saber qué era rapacidad, porque yo estaba experimentando rapacidad. El Señor me dijo, pero yo decía, ¿qué es rapacidad? Uno lee la Biblia y no se indaga un poco más profundo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Palabra que ni la usamos nosotros en el idioma corriente, ¿verdad? Entonces empecé a buscar, a indagar, y encontré que rapacidad quiere decir una persona que trata de hacer tropezar, caer en el error a la otra. Eso es rapacidad. Eso es lo que trataban de hacer los fariseos con Jesús. Todo el tiempo le ponían tropiezo, cosas, preguntas capciosas para que Jesús cayera en alguna palabra que no tenía que ser. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Estaba medio difícil, ¿no? Nunca pudieron hacerlo caer en pecado a Jesús. Él nunca pecó. Pero nosotros no somos Jesús. Y necesitamos a Jesús, ¿verdad? Y Dios me mostraba cómo el espíritu de religiosidad se movía. En mi propia familia, hermano. En mi propia familia, en mi propia sangre. Y el Señor me mostraba cómo se movía. Fue algo tremendo lo que tuve que aprender. Y en mi corazón dije, Señor, yo quiero ser libre de todo eso, Señor. Es algo tan terrible, hermano, que cuando usted sabe cómo opera el espíritu de religiosidad, usted mismo se va a sentir incómodo. Se siente incómodo, pero no es usted, es el enemigo. Usted va a sentir como que la palabra le molesta, como que se siente así incómodo. A mí me pasó. Pero cuando usted toma la decisión de ser libre, Dios lo hace libre, hermano. Dios lo hace libre. Cuando usted toma la decisión de humillarse delante del Señor y decir, Señor, yo necesito ser libre de esto, Dios lo hace libre, hermano.
cuando nos quedamos con ese orgullo de decir, no, yo estoy bien, yo camino bien, yo no tengo ese problema, ahí es donde estamos más lejos del Señor. Acuérdese del fariseo y el publicano, hermano. Yo quiero estar en el lugar del publicano, no del fariseo. Estuve visitando algunas iglesias donde, sinceramente le digo, ni siquiera el Señor me permitió orar por nadie. Y me dijo el Señor, no ores porque yo no voy a bendecir donde hay justicia propia. Yo dije, oh Dios mío. Y tuve que decirlo, hermano. No puedo orar por ustedes. Están llenos de justicia propia. Dios no va a hacer nada. Dios está lejos de los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hermoso es ser humilde cuando no nos toca una palabra a nosotros, ¿verdad? Cuando le toca al de al lado. Ah, el Señor lo exhortó al hermano. Gloria a Dios, estamos nosotros ahí. Pero ¿y cuando le toca a usted, hermano? ¿Qué va a hacer? Yo me acuerdo que un día fui a la iglesia y el tema que se estaba predicando era sometimiento. Y usted sabe que cuando uno ha caminado bastantes años en el Señor, es como que la idea se le va de, ¿cómo que me va a hablar de sometimiento si yo tengo un ministerio de tantos años? Y usted como que dice, esto es para los nuevitos, para los que están creciendo. Y no, esto era para los adultos y maduros. Y el Espíritu Santo me empezó a dar convicción. Eso es para ti, eso es para ti. Tienes que aprender a someterte, tienes que aprender. Mire, ese culto fue un culto donde Dios me quebrantó, lloré a la presencia de Dios, pero aprendí. Qué importante era someterse. Qué importante era el sometimiento para poder crecer y tener autoridad. Muchas cosas tuve que aprender, muchas cosas Dios quebrantó en mi vida, muchas, para que pudiera ser libre. Dios está llevando a cabo un proceso dentro de la iglesia para hacernos libres. Es un proceso de limpieza, hermano. Amén. Un proceso de limpieza. Sin entrar a ese proceso de limpieza, ¿qué es lo que va a esperar usted? ¿Qué es lo que espero yo si Dios no me limpia? No, Señor, espérate, yo soy sierva de Dios, ¿cómo puede ser que venga un proceso de limpieza si yo estoy predicando la palabra de Dios? No importa. Dios tiene que limpiar a su pueblo desde el que está más arriba al que está más abajo. Todos necesitamos ser limpiados. Todos. Nadie puede decir yo no necesito nada del Señor, ya está todo. Como dijo Pedro una vez a Jesús, tú no me vas a lavar los pies a mí. Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, Pedro. Ah, dijo Pedro, ya se asustó. Y bueno, lávame todo. No, ya estás limpio, solamente los pies. Muchas veces nosotros actuamos así como Pedro, tú no me vas a lavar los... Señor, ¿cómo? El orgullo, la religiosidad. Tenemos que humillarlo. Mientras más años hayamos caminado con el Señor, más propensos vamos a estar del orgullo, hermano. Mientras más el Señor hace cosas en nuestras vidas, más propensos estamos a que se infecte el orgullo en nuestras vidas. Como muchos hermanos desean estar allá, encumbrados con las multitudes y que todo el mundo lo vea. Oh, pero ¿estás dispuesto a estar allá? ¿Sabes lo que significa estar allá? Allá donde los dardos caen con más fuerza del enemigo. En esas alturas, hermano, donde el diablo te pega más fuerte. Y el orgullo te desarma muchas veces. Y te aleja de Dios. Acuérdese que Dios está lejos de los soberbios.
Yo he encontrado, hermanos, a ministros donde no tienen tiempo para hablar con nadie. Están tan ocupados que no tienen tiempo. Yo creo que el presidente tiene más tiempo. Y a lo mejor lo atiende. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Si Dios nos ha llevado a cosas superiores o a tener, no sé, un liderazgo más grande, eso nos cuesta más humildad todavía. Nos cuesta que tenemos que tener un oído más sensible al Espíritu de Dios, hermano. Más sensible que todos los demás. Porque allí los dardos de las tinieblas son mucho más fuertes. Son mucho más fuertes. Y tenemos que estar mucho más sometidos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja de muchas maneras, hermano. La palabra de Dios puede venir de muchas maneras. Estuve conversando un día con una pastora. Hablábamos de las bendiciones del Señor. Cuando le dije, bueno, yo ya me tengo que retirar. Dice, oramos. Nos pusimos en oración. Y damos gracias al Señor por ese momento que habíamos pasado, una oración simple. Cuando escuché que ella empezó a orar de una manera como para que algo se profetizara. Usted me entiende lo que yo le digo. Y yo también lo entendí, soy argentina. Es muy difícil que me engañen. Conozco muy bien a los argentinos, hermano, porque soy argentina, pues. Cómo manipular una oración para hacer algo. Cuando muchas veces, muchos me conocen que el programa de radio que tengo se llama Una Voz Profética, quieren que les profetice algo. ¿Sabe que la profecía no es para usarse así? Que hay que tener temor de Dios, de lo que Dios nos da. Y bueno, cuando escuché la oración de ella me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer, de manipular. El espíritu de control es el espíritu de Jezabel. ¿Lo sabía? Manipula a los siervos de Dios. Tenemos que conocer bien que espíritus se mueven en todo lugar, hermano. Entonces, cuando terminamos de orar, le dije el Salmo 19, léalo. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y por todo el mundo sus palabras. Dios está con usted hablándole todo el tiempo. Solamente que tenemos que tener un oído afinado al Espíritu de Dios. Dios nos habla por los cielos, Dios nos habla por cosas tan pequeñas como una flor, como el canto de un pájaro, como, no sé, tantas cosas que Dios utiliza para hablarnos, una alabanza, hermano. Pero muchas veces nuestros oídos espirituales no están afinados a la voz de Dios. Y queremos que alguna persona nos diga claramente lo que nosotros queremos escuchar. Y como el diablo sabe lo que usted quiere escuchar, muchas veces va a venir ese falso profeta a decirle lo que usted quiere escuchar. Pero no viene de parte de Dios. Generalmente cuando el Señor habla a mi vida me sorprende. Porque cosas que ni siquiera ha pasado por mi mente ni mi corazón vienen a mi vida y me dejan así. Hermano, así es Dios. Siempre nos sorprende cosas, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Cuándo vamos a entender, hermano, que siempre el Señor cuando nos habla nos va a sorprender porque es cosa que no hemos estado pensando ni siquiera? Pero Dios nos quiere llevar hacia sus pensamientos, nos quiere llevar hacia su voluntad. Por eso es importante que la iglesia aprenda a profetizar. Aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a percibir los sonidos del Espíritu de Dios. Aún los músicos cuando percibir el sonido del Espíritu Santo.
Muchas veces cuando me pongo a orar hay un sonido de guerra. Es porque Dios quiere que guerree, que interceda, que guerrea, que destruya la obra del enemigo. Y en otras veces Dios se manifiesta con una adoración, como un silbo apacible, porque Él quiere confortarnos, vendar nuestras heridas, darnos una caricia, un amor. Dios se manifiesta de todas maneras, pero nosotros tenemos que tener un oído sensible al Espíritu de Dios. Pararnos, mirar, observar, escuchar, detenernos un poco para poder escuchar a Dios. Tener un tiempo personal íntimo con Dios. No esas oraciones tan rápidas que hacemos como para decir, ya oré, cumplí con Dios. No, es un tiempo especial, es un tiempo de tanto valor que disponemos en nuestras vidas. Yo no sé, pero a mí me encanta mirar los cielos. Soy un poco como David, que le gustaba mirar el cielo. Yo me acuesto y a mí me gusta que me pongan una ventana que esté, que se vea afuera. No, ventana cerrada. Hay muchos que se duermen y cierran todo, cortina, ventana, todo. No, yo necesito la ventana abierta para mirar el cielo. Yo miro al cielo, hablo con el Señor y Dios me habla a través de cada estrella. Es algo tan precioso. A veces a medianoche me levanto como si fuera de día, la luna me ilumina todo el cuarto y digo, qué preciosa que es tu creación. Y comienzo a adorar a Dios a la mitad de la noche, hermano. Y comienzo a entrar en su presencia ahí. Porque Dios nos habla en todo momento, en todo momento, en todo momento. Dios está hablando a su pueblo, pero nosotros creemos que el hablar de Dios es solamente una persona que viene y le profetiza algo que usted quería escuchar. Por ejemplo, que va a tener mucho dinero, las que no podían tener hijos, que tengan hijos, y las que no tienen esposa, que Dios le va a dar un novio, o una novia, o lo que sea. Eso es lo que queremos escuchar. Que Dios solucione todos nuestros problemas, que nos dé un trabajo mejor, que nos dé una casa mejor, un auto mejor. No voy a decir un marido mejor, porque si ya se casó, ya no. Olvídese de eso. Ya no le van a dar un marido mejor ni una esposa mejor. Se va a tener que quedar con el que está y darle gracias a Dios. Y para el que no tiene novio o novia, empieza, Señor, dame una compañera, Señor. Y queremos escuchar eso. Queremos escuchar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios le va a hacer decir lo que usted ni siquiera ha pensado. Y qué es lo que Él quiere de su vida. Muchas veces el Señor me ha sorprendido de esa manera. Cosas que yo no quería hacer, ni siquiera habían pasado por mi mente. Y esa es la que tenía que hacer. Y ¡ay, Dios mío! Y me dice, eso tienes que hacer. Y mientras más obedezcas, más bendición vas a tener. Entonces, hermano, hay algo que nosotros tenemos que hacer en este día. Y es buscar restaurar nuestra comunión con Dios. Hemos estado en un corre-corre de nuestras vidas. Y no nos hemos dado cuenta que en ese corre y corre de ser cristianos, hijos de Dios, creyentes, llámelo como quiera, no hemos olvidado que la esencia de todo eso es la revelación de Dios para nuestras vidas. Los jóvenes nos involucramos en muchas cosas y es lindo servir a Dios. A mí también me encanta servir a Dios. Sirve a Dios con todo tu corazón. Si eres joven, mucho mejor, porque tienes más tiempo para servir a Dios. Pero no se te olvide de entrar a la sala de la presencia de Dios. No se te olvide tener tu secreto con Dios. No se te olvide cerrar la puerta, como dice, de tu cuarto y entra en oración, que Dios, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entra en el secreto con Dios. Entra en la intimidad con Dios. Tienes que conocer quién es tu Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de tu vida? Pensamos que el servir a Dios es anotarlo en esta actividad, en aquella actividad, en aquella actividad, en aquella actividad. Y eso no está de más. Pero si hemos olvidado la parte principal, que es tu relación con Dios, entonces todo eso queda de más. Porque todo lo que vas a hacer sin tener una relación con Dios no sirve.
Estuve en una iglesia muy bonita hace algunas semanas atrás, donde había unas jóvenes danzando y adorando al Señor en el altar, en la parte así de abajo del altar. Y cuando el Señor las tomó por el Espíritu Santo, danzaron, pero en el Espíritu. Y fue algo tan precioso, hermano. Fue algo tan precioso de ver esa danza espiritual. Danza para Dios, porque eso es precioso, pero danza en el Espíritu. Danza adorando a Dios. Que no tan solamente la danza sea una metodología, hermano, sino que sea un símbolo de adoración también a Dios. Los que cantan, tocan un instrumento también. Que no sea toda una tecnología que estamos haciendo para Dios, sino que en ese tocar y en ese adorar a Dios, cantar, sea algo que realmente nace de lo profundo de nuestro ser para Dios. Que no lo hacemos para que nos vean, que no lo hacemos para ser vistos ni para ser admirados a lo mejor, sino que lo hacemos porque sentimos esa profundidad en nuestra vida de adorar a Dios. Cuando lo que estás haciendo se vuelve una metodología, se vuelve algo mecánico, algo tecnológico, algo aprendido, algo que ya lo has hecho por mucho tiempo, se pierde la esencia, se pierde el sabor de lo que estás haciendo. Entonces queda vacío. ¿Por qué? Porque hay tecnología, hay profesionalidad, pero no está la esencia de Dios. Lo mismo cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Podemos saber cómo disertar un mensaje. Por ejemplo, hoy no estoy disertando un mensaje muy bueno, porque estoy dejándome llevar por el Espíritu de Dios. Si disertara un mensaje como debe de ser, tendría que haber leído alguna escritura primeramente y luego hablar, o hacer una oración y luego hablar. Pero estoy dejando que el Espíritu Santo me lleve. Cuando nos acostumbramos a hacer una cosa y encontramos una metodología en lo que estamos haciendo, ya el Espíritu Santo no se puede manifestar. Y Dios quiere traer algo nuevo en tu vida. Dios quiere traer algo nuevo en ti, músico, en ti, predicador, en ti, ministro, lo que sea que tú estás haciendo para la iglesia. En el que danza, en el que no sé cuántas cosas puede haber, ¿no es cierto?, de los que están aquí. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Hace algunos años atrás, bastantes años atrás, todavía era jovencita yo y soltera. Una vez estaba ayunando en un templo en La Rioja, en la ciudad de La Rioja. Estábamos orando por una campaña y habíamos hecho cadena de ayuno y oración, y a mí me tocaba un cierto día esa cadena, así que el que le tocaba ese día se encerraba en el templo y ahí estaba todo el día ayunando y ayunando, orando por la campaña. Bueno, cuando me tocó a mí, yo gozosa ahí estaba en el templo ayunando, me arrodillaba, me paraba, me sentaba, usted sabe, todo el día para orar y ayunar. A mí me gusta que cuando voy a ayunar tengo que estar en la presencia de Dios. Pues si va a ayunar y se va a ir a trabajar y va a hacer las compras, entonces ya no ayune. El ayunar es estar muy concentrado, es una consagración total de su vida a Dios. Escoja un día que usted pueda realmente estar en la presencia de Dios. No un día de trabajo, no un día de visita, no un día que... El ayuno es consagrar nuestra vida a Dios. Entonces estaba yo allí orando y de pronto pues había estado un rato de rodillas, me levanté. Entró un gozo en mí, hermano, entró un gozo tan grande que comencé, y yo le digo, en ese tiempo ni siquiera se hablaba de la danza. Comencé a danzar. Pero las piernas se me levantaban solas, yo no hacía fuerza. Se levantaba y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Me asusté, porque eso nunca lo había vivido, ni lo había escuchado. Me asusté y dije, ¿qué me está pasando? Me tiré de rodillas, perdóname, Señor, Padre Santo. Todavía le pedía perdón al Señor porque Él se me había manifestado en danza, pero yo ni lo sabía. Yo dije, ¿qué es esto? Estaba yo asombrada. Después, con el tiempo, me di cuenta que el Espíritu Santo se había manifestado en danza conmigo, pero hasta ese momento ni lo sabía. Bueno, cosas que, ¿verdad?, no me habían enseñado, no las sabía.
Pero desde esa temprana tiempo el Señor se comenzó a manifestar en danza. Claro, cuando íbamos a ministrar a las iglesias, muchas veces estábamos ministrando y el Espíritu Santo me tomaba, parecía un resorte, y no podía dejar de danzar así. Y no podía, y quería quedarme quieta. Decía, ¿qué es esto que me está agarrando, Señor? Pero hermano, cuando le imponía la mano a alguien, y quieta, y le imponía la mano a alguien, la persona que le oraba seguía igual que yo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero Dios ha hecho muchas cosas. Hasta un día estábamos en la Florida y yo estaba tocando, me acuerdo, un órgano, acompañando ahí a los hermanos. Había un predicador de Puerto Rico. Y yo estaba tocando la música así mientras él estaba ministrando a los hermanos. De pronto me miró así y me dijo que fuera. Y dije, ay, gloria a Dios, me tocó algo a mí. Sí, ya dejó el órgano y me fui yo a que me ministrara. Levanté las manos, cerré los ojos y Señor, lléname. Y me cayó, hermano, una presencia de Dios tan grande que yo hablaba en lengua que no sabía ni a dónde estaba ni nada. La cuestión que de pronto lo que yo concienticé, que estaba muy mareada. Y dije, no sé por qué me agarró un mareo aquí. No sea cosa que me vaya a caer y vaya a lastimar a algún hermano. Decía yo, mejor me tiro de rodillas. Me tiro de rodillas porque estaba muy mareada. Entonces me tiré de rodillas y seguí adorando a Dios ahí de rodillas. Salimos, terminó el culto, salimos con mis hijos, mi esposo, y estando en el auto ya para irnos a la casa, qué tremenda la presencia de Dios. Le decía yo, ¿cómo el Señor me inundó? Pero algo tan precioso he recibido. Le digo, el único problema es que me agarró un mareo, como que todo se me daba vuelta. Y mi hijo, que en ese tiempo tenía como 11 años, me dice, no, mami, la iglesia no te daba vuelta, tú dabas vuelta en la iglesia. ¿Yo? No, le digo, ¿cuándo? Si yo no he sentido mis piernas así. Dice mi esposo, era un trompo así, un trompo. Ay, Dios santo, dije yo. Sí, dice, eres un trompo dando vueltas que te tuvimos que cercar con los hermanos porque no sabíamos a dónde ibas a parar. Hermano, yo no sentí ni siquiera el movimiento de mis piernas. Yo para mí estaba yo parada con los brazos levantados hacia arriba. Eso era lo único que yo concienticé. Por eso le digo que la danza espiritual es algo maravilloso, hermano. Que debiéramos nosotros de orar para que Dios haga cosas en nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo nos llene de todas esas llenuras, esas cosas nuevas que Dios quiere hacer sobre su pueblo, hermano. Bueno, después de eso, cuando llegamos a la iglesia donde estamos ahora, veíamos que algunas hermanas danzaban. Pero lo bueno que veíamos que no eran solamente hermanas jóvenes, sino que hermanas ya de más edad. Yo dije, qué bueno, dije yo, acá puedo danzar. Hermana, me saqué los zapatos y me puse al frente. Y ya se vinieron mis hijas también. Y ya los otros jóvenes decían, esos hermanos están danzando. Yo no era del grupo de danza nomás. Estaba el grupo de danza que tenían sus vestimentas, ¿usted ve? Pero yo, sin nada que ver, pero yo ahí estaba danzando y alabando al Señor. Ya se vinieron los jóvenes, mire, ahora la iglesia no caben los hermanos al frente, todos danzando. No solo danzamos, hacemos trencitos, cantamos, glorificamos a Dios, hacemos ruedas, hermanas, hacemos de todo. Así como el pueblo de Israel en la iglesia, en la primera iglesia cristiana, como ellos danzaban, así igual nosotros danzamos, alabamos a Dios con una alegría, hermano. Ya después otras hermanas habían encontrado un pasito para hacer, vamos a hacer el pasito ese, ¿cómo es el pasito? Y a veces no me salía el pasito, pero no importa. La cuestión es, hermanos, que es una alegría tan grande cuando usted expresa la alabanza con todo, no solamente con las palmas, sino con todo su cuerpo. Expresa esa alabanza a Dios. Usted entra en un regocijo con Dios, en una cosa tan tremenda, una fortaleza que le entra a su vida, que usted se va totalmente renovado de ese lugar. Yo no quería que terminaran los cultos, no, que no terminara, que siguieran más, porque yo llegaba ahí, era como entrar
a la fiesta, el regocijo, desde que empezaba hasta que terminaba el culto era un regocijo, hermano, en la presencia de Dios, donde tenemos esa libertad para adorar a Dios. Había gente que terminaba en el piso, con boca a piso, todos ahí tirados en el piso adorando a Dios. Porque Dios los llevaba a esa expresión de adoración. Y usted sabe lo que es ver a una persona tendida con boca en el piso, adorando a Dios. Y manifestaciones así como esa y muchas más vemos todo el tiempo. Un día veía tantos hermanos con sus banderines por todos lados, y dije yo, bueno, decía, ¿qué significado tendrán las banderas? Bueno, yo sé que Dios es nuestra bandera o nuestro estandarte, y Él es la bandera de nuestra victoria, amén. Eso lo conozco por la palabra.